Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas. Tiene la palabra Antonio Lacoma, representante de Ibercaja. Antonio, cuando quieras. Bueno, muy bien, muchas gracias. Querida Justicia, tesorera del Consejo General del Colegio Oficial de Farmacéuticos de España, representante del Ayuntamiento, querida Paloma, presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza. Señoras, señores, muy buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a esta casa. Estamos encantados de acoger esta segunda jornada sobre salud mental que organiza el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza. Este es el segundo año, esta es la segunda edición. El año pasado este acto fue un verdadero éxito, tanto de público, aforo completo, como por las reflexiones y testimonios que oímos aquí en este evento, que fueron realmente interesantes y testimonios que yo creo que a todos, absolutamente a todos, nos impactaron. Este año lleva el mismo camino. Tenemos el aforo completo, se irá llenando poco a poco y estoy convencido de que cuando nos vayamos de aquí sabremos mucho más de salud mental de lo que sabemos en estos momentos. Por lo tanto, querida Raquel, a ti y a tu Junta Directiva, gracias. No te doy la enhorabuena, pero sí que te doy las gracias porque creo que es más importante todavía que eso. Es imprescindible hablar de salud mental en la sociedad que en estos momentos vivimos. ¿Quién no ha tenido en su familia o en su entorno más cercano a alguien afectado por un problema de salud mental? Me atrevería a decir que son pocas las familias, o muy afortunadas las que no lo han tenido, que es la realmente importante. Yo en esta pequeña bienvenida me voy a atrever a lanzar unas preguntas al viento por aquello de entrar en materia y por aquello de ya espero y seguro que es así, que se van respondiendo a lo largo de la tarde, si no todas, algunas de ellas. Permitidme que vaya con la primera. ¿No creéis que sería bueno para los enfermos, para los cuidadores, para la sociedad en general, hablar más, de una forma más abierta, más transparente, sin tapujos de lo que es la enfermedad mental? Ahí lo dejo. Cuando la enfermedad llega a una familia, todos corremos rápidamente a echar mano de los profesionales sanitarios, que afortunadamente los tenemos y muy buenos en esta región. Pero yo quería hacer ahí una mención especial también a los cuidadores, a esas personas, esos familiares que cuidan en el día a día de los enfermos, que hacen una labor invisible, hacen una labor imprescindible, yo creo que dura, impagable. ¿Creéis, y ahí va mi segunda pregunta, creéis que los cuidadores están bien atendidos, están bien cuidados, reciben lo que se merecen por esa labor? Y luego voy a por la tercera. Ya me perdonaréis, he venido con 4 preguntas, voy a por la tercera. Hablamos mucho de la enfermedad, de cuando ya ha llegado la enfermedad, pero la enfermedad se puede prevenir. ¿Se puede prevenir la enfermedad de salud mental? Yo os voy a hablar un poquito, en unos solos segundos, de lo que hacemos nosotros en Ibercaja. Nosotros entendemos la actividad financiera de una forma muy clara. Las personas siempre en el centro de todo. Tenemos el compromiso de cuidar a nuestros equipos, de cuidar a nuestras personas. Por eso somos una organización saludable, reconocida así por AENOR, certificada por AENOR con los modelos de la Organización Mundial de la Salud. Somos la primera entidad financiera certificada en esta materia. Para nosotros, hablar del bienestar de la plantilla no es un eslogan, es una línea estratégica que afecta a toda la organización, empezando por nuestros máximos directivos. Cuidar del bienestar emocional de nuestra plantilla, crear entornos saludables de trabajo y colaborar con el bienestar de la sociedad en lo que nosotros podemos hacerlo, es nuestra razón de ser, es nuestra forma de estar aquí en el territorio. Somos una empresa comprometida y esta es nuestra responsabilidad. Y voy con la última pregunta y aquí sí que me voy a atrever a hacer un poco la respuesta en modo de cierre optimista. ¿La salud mental se puede curar? Yo, por la poca experiencia que tengo y del desconocimiento total y absoluto, creo que los enfermos de salud mental pueden alcanzar la recuperación. Y nada más, estoy convencido de que esta segunda jornada va a ser el mismo éxito que la primera. Estoy convencido de que nos iremos de aquí sabiendo más de salud mental de lo que sabíamos y todavía, si cabe, más comprometidos con esta lacra de la sociedad actual.
Raquel y los demás, nos encantaría quedarnos hasta el final, pero como ya hemos comentado, tenemos otro compromiso ahora que celebramos el 3er aniversario de la inauguración de Mobility City, que también para en nuestra casa es un evento muy importante. Os deseo a todos que paséis una velada muy agradable, una jornada muy agradable y que nos vayamos de aquí, como os he dicho antes, sabiendo algo más y un poquito más comprometidos con la salud mental. Muchas gracias a todos por atenderme. Muchas gracias, Antonio, por tus palabras y felicidades por el cuidado de la salud mental que hacéis en Ibercaja. Felicidades. Es un verdadero placer darles la bienvenida a la segunda jornada de salud mental, Entender, Prevenir y Acompañar, organizada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza. Gracias por acompañarnos en nuestra segunda edición, que vuelve a situar a la salud mental en el centro del debate sanitario y social. Este año abordamos cuestiones que recorren las distintas etapas de la vida: la salud mental perinatal, las adicciones comportamentales y la salud mental en nuestros mayores. Temas diversos pero unidos por una misma necesidad: escuchar, formarnos y actuar con responsabilidad. Quiero destacar y agradecer de forma muy especial a nuestros ponentes, que no solamente son expertos de referencia en sus ámbitos particulares, sino también excelentes comunicadores, capaces de trasladar con conocimiento científico, con claridad, sensibilidad y rigor todo su saber. Su generosidad va más allá de compartir su experiencia. El importe de su participación será donado íntegramente a las asociaciones colaboradoras AFDA, Movenred y Amaltea, reforzando así el impacto social de esta jornada y demostrando que el compromiso con la salud mental se traduce en hechos concretos. Esta jornada no sería posible sin nuestros patrocinadores y colaboradores, por lo que quiero expresar un agradecimiento muy especial a nuestro patrocinador principal, Laboratorios CINFA, cuyo lema "Nos mueve la vida" refleja perfectamente el espíritu que nos reúne hoy aquí. Gracias por apoyar iniciativas que promueven no solo el tratamiento, sino también la prevención y el acompañamiento en salud mental. También gracias a la colaboración de la Fundación Ibercaja con la cesión de este espacio que hace posible que hoy nos podamos reunir y debatir. También a Novaltia, cooperativa de distribución farmacéutica aragonesa, siempre a nuestro lado. Como farmacéuticos ocupamos una posición privilegiada dentro del sistema sanitario. Somos profesionales accesibles, cercanos y, en muchos casos, el primer punto de contacto con personas que están pasando momentos de vulnerabilidad. Esa cercanía nos convierte en agentes claves para detectar, orientar y acompañar. Hoy no solo venimos a adquirir conocimientos, venimos a fortalecer redes, a compartir experiencias y a reafirmar que la salud mental es una responsabilidad compartida. Gracias a todos los ponentes por su generosidad, a los colaboradores por hacerlo posible y a cada uno de ustedes por su compromiso, porque entender es el primer paso, prevenir es nuestra responsabilidad y acompañar es nuestra vocación. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a proceder a la inauguración. Toma la palabra Raquel García Fuentes, presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza. Raquel, cuando quieras. Buenas tardes a todos. En la farmacia escuchamos cada día historias que no siempre llegan a las consultas. Madres que no viven la maternidad como ellas esperan. Jóvenes con problemas de ansiedad o de sueño. Personas mayores que a veces vienen buscando conversación más que medicación. Que hoy estemos aquí con el aforo completo y cerca de 400 personas inscritas nos lanza un mensaje muy claro. La salud mental ya no es un tema invisible. Es una preocupación real, compartida y urgente. Y además es una preocupación que hoy cuenta con el respaldo y la implicación de las instituciones, algo imprescindible para avanzar de verdad. Por eso, quiero comenzar dando la bienvenida institucional a las autoridades que hoy nos acompañan en la mesa inaugural. A Paloma Espinosa, concejala delegada del Mayor y concejala delegada de Familia del Ayuntamiento de Zaragoza. A Rita de la Plaza, tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España. Y a Concepción Jimeno, Justicia de Aragón, a quien agradecemos especialmente su presencia y su compromiso constante con las personas más vulnerables. Quiero agradecer también la presencia de Manuel Corbera, director general de Salud Mental del Gobierno de Aragón, que será el encargado de clausurar esta jornada y con quien compartimos la convicción de que la salud mental debe abordarse desde la prevención,
la cercanía y el trabajo cotidiano entre profesionales e instituciones. Agradezco asimismo la presencia de los representantes de los colegios sanitarios, de la Academia de Farmacia, del Reino de Aragón, de la Asociación de Farmacéuticos Empresarios de Zaragoza y de la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria. Nuestro reconocimiento especial va dirigido a las asociaciones de pacientes como Movenred, ADDA y Amaltea, cuya labor incansable es un pilar fundamental en el apoyo de quienes más lo necesitan. Son muchas las entidades aragonesas que día a día trabajan junto con las personas y las familias, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. Quiero destacar también el respaldo y compromiso, como ya ha señalado nuestra vicepresidenta en la presentación, de los colaboradores y patrocinadores que han ido de nuestra mano para hacer posible esta jornada. Durante mucho tiempo, la salud mental fue un tema silenciado. Hoy sabemos que cuidar la salud mental es tan importante como cuidar la salud física. Y sabemos que nos afecta a todos en algún momento de nuestra vida. Por eso, en esta segunda edición, hemos querido ampliar la mirada y abordar la salud mental a lo largo de la vida, a lo largo de todo el ciclo vital. Hablaremos de maternidad, de infancia y de adolescencia, y también de envejecimiento y soledad. La farmacia es muchas veces el primer lugar al que acuden las personas cuando algo no va bien. Un espacio cercano, accesible y sin cita previa. Un lugar donde se busca un medicamento, pero también alguien que te pregunte cómo estás. Por eso, el lema de esta jornada, entender, prevenir y acompañar, no es casual. Resume muy bien nuestra forma de entender la salud mental. Entender para romper silencios, estigmas y prejuicios. Prevenir para adelantarnos cuando aún estamos a tiempo. Y acompañar porque nadie debería atravesar una dificultad de salud mental en soledad. Perdón. Este compromiso no se queda solo en palabras, se traduce en proyectos reales. El pasado mes de mayo pusimos en marcha junto a Movenred una campaña de salud perinatal en las farmacias, pensada para visibilizar una realidad aún poco hablada, la depresión durante el embarazo y el posparto. En una etapa idealizada, como sinónimo de felicidad, muchas mujeres atraviesan dificultades emocionales profundas. Gracias a esta campaña, el mostrador de la farmacia se ha convertido en un espacio de escucha y en un puente hacia la ayuda profesional en momentos de especial vulnerabilidad. A lo largo de 2025 también hemos participado en proyecto Escuelas Rurales de Salud Mental, que ha llegado a más de 40 pueblos en nuestra comunidad. Allí, farmacéuticos y farmacéuticas han compartido pautas sencillas para cuidar la salud mental, tanto con pacientes como con cuidadores, demostrando que la farmacia rural es una auténtica puerta abierta y un verdadero radar social. Y en esta misma línea de acompañar, quiero destacar el convenio marco firmado recientemente con el Ayuntamiento de Zaragoza, que refuerza el papel de las farmacias en la detección de la soledad no deseada y de situaciones de vulnerabilidad social, especialmente en personas mayores, infancia y adolescencia. Una alianza que reconoce a la red de farmacias como un recurso de proximidad clave, siempre en coordinación con los servicios sociales y sanitarios. Esta jornada refleja precisamente ese enfoque integral y colaborativo. 3 mesas para abordar la salud mental en distintas etapas de la vida, componentes de primer nivel y con la participación activa de asociaciones, profesionales sanitarios e instituciones. Porque la salud mental no se aborda solo desde un solo ámbito. Se construye sumando miradas, escuchando y trabajando juntos. Hoy damos un paso más en ese camino. Y si esta tarde conseguimos que alguien se sienta comprendido, que alguien se atreva a pedir ayuda o que alguien mire la salud mental con menos miedo, habrá merecido la pena. Mientras tanto, los farmacéuticos y las farmacéuticas seguiremos aquí para entender, para prevenir y, sobre todo, para acompañar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias. Toma la palabra Paloma Espinosa, concejala delegada del Mayor y concejala delegada de Familia del Ayuntamiento de Zaragoza. Muchas gracias. Muy buenas tardes y muchas gracias por permitirme participar en esta segunda jornada de salud mental organizada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, que demuestra vuestro compromiso con un tema que no debe de abordarse como algo periférico, sino como una prioridad sanitaria y social de primer orden. En primer lugar, me van a permitir que excuse la asistencia de la alcaldesa, que les envía un saludo y sus mejores deseos de que la jornada sobre un tema tan importante como este sea un éxito. El hecho de que esta jornada se estructure en torno a 3 verbos, entender, prevenir y acompañar, refleja la secuencia lógica de cualquier política pública eficaz en materia de salud mental. Primero, comprender la realidad. Después, anticiparnos. Y, finalmente, estar al lado de las personas cuando lo necesitan. En el Ayuntamiento de Zaragoza llevamos 3 años trabajando desde esa misma lógica. Sabemos que la salud mental no es únicamente una cuestión clínica, es una cuestión de soledad, de precariedad, de vínculos, de vivienda, de conciliación, de envejecimiento, de apoyo a las familias. Es decir, es una cuestión profundamente social. Por eso nuestras políticas sociales han incorporado de manera transversal la perspectiva de salud mental en la parte que las competencias municipales nos permiten. Esto es, por ejemplo, que hemos reforzado la intervención comunitaria en barrios, el acompañamiento a personas mayores que viven solas, la atención a familias en situación de vulnerabilidad y el trabajo coordinado con entidades sociales que detectan situaciones de malestar antes de que éstas se cronifiquen. En este contexto, el convenio que ha comentado Raquel, que recientemente hemos firmado entre el Ayuntamiento y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, representa un paso muy relevante, ya que reconoce que la farmacia comunitaria es uno de los recursos sanitarios más cercanos, accesibles y confiables para la ciudadanía. Muchas veces la primera señal de alarma no se manifiesta en una consulta especializada, sino en una conversación en el mostrador de una farmacia. Un cambio de conducta, una duda sobre una medicación, una preocupación que se verbaliza de forma indirecta. Es ahí donde la detección precoz puede marcar la diferencia. Con este convenio queremos fortalecer esa capacidad de detección y derivación temprana, especialmente en personas mayores con síntomas de aislamiento o deterioro emocional, mujeres, personas con conductas adictivas emergentes y jóvenes con señales de ansiedad o depresión. Se trata de articular la mejor red y no de duplicar recursos. Al final, los problemas de salud mental y de soledad no deseada que están ligados pueden ocurrir, como bien habéis comentado, en diferentes etapas de la vida. Como mencionáis, en etapas perinatales, en la juventud, que es un mal creciente, por cierto, y también en las personas con discapacidad y las personas mayores. Y hay muchas cuestiones que influyen en ello, como por ejemplo podemos hablar de las adicciones relacionadas con determinadas conductas, especialmente en población joven, como la adicción a las redes sociales, a las nuevas tecnologías o a los juegos de azar, que les lanzan a un vacío de ansiedad, de depresión y de soledad en niveles que no habíamos visto hasta ahora. Así que la prevención, por definición, no empieza cuando el problema es evidente, sino que empieza cuando generamos entornos protectores, cuando trabajamos con familias, cuando ofrecemos alternativas educativas y comunitarias y cuando coordinamos lo sanitario y lo social. Y en el caso de las personas mayores, donde el riesgo de soledad no deseada, deterioro cognitivo o depresión es especialmente alto, la farmacia es muchas veces uno de los últimos espacios de contacto regular con la comunidad. Por eso estamos desarrollando estrategias y planes específicos frente a la soledad no deseada, porque sabemos que el aislamiento sostenido es un factor de riesgo directo para la salud mental. La colaboración con el Colegio de Farmacéuticos
nos permite ampliar la capacidad de detección y actuar antes. Porque la salud mental de una ciudad como Zaragoza no se garantiza solo con recursos asistenciales, sino con instituciones que cooperan, con profesionales formados y con una red que funcione de forma coordinada. Esta jornada, sin duda, es un espacio de trabajo entre el ámbito sanitario y el ámbito social, un espacio donde analizar datos, compartir experiencias profesionales e intentar mejorar los mecanismos de prevención y derivación. Desde el Ayuntamiento vamos a seguir impulsando actuaciones que refuercen la intervención en proximidad y la detección temprana dentro de nuestras competencias y con criterios de eficiencia y responsabilidad. Y, sin duda, la colaboración con el Colegio de Farmacéuticos nos permite aprovechar mejor esos recursos existentes y llegar antes a quien los necesita. El objetivo es hacer un sistema que funcione, que detecte a tiempo y que acompañe cuando sea necesario, reforzando la autonomía de las personas y la capacidad de las familias. Y si conseguimos que Zaragoza tenga una red sólida, coordinada y profesional en materia de salud mental, estaremos cumpliendo con nuestra obligación institucional, que es ofrecer seguridad, apoyo y herramientas para que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida con mayor estabilidad y mayor libertad. Así que muchísimas gracias al Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza por ayudarnos en esta importante misión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia, y gracias al Ayuntamiento por colaborar siempre con el Colegio de Farmacéuticos y que este acuerdo marco que hemos firmado se llene rápidamente de ideas y de proyectos que nos lleven a todos a mejorar nuestra salud mental en todo nuestro ánimo, ¿vale? Toma la palabra Rita de la Plaza, tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Rita, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Para mí hoy es un placer acompañaros en Zaragoza en esta segunda jornada de salud mental bajo este lema que ya han repetido mis compañeras, entender, prevenir y acompañar, un lema necesario e inspirador. En primer lugar, quiero excusar al presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España, que no ha podido acompañarnos hoy por cuestiones de agenda, pero yo estoy encantada de estar hoy aquí como estuve el año pasado. Y agradecer también al colegio la organización de este magnífico encuentro y su invitación al Consejo General a participar en el mismo. Desde la Organización Farmacéutica Colegial, creemos firmemente que la salud mental debe abordarse con una visión integral y desde la colaboración entre todas las profesiones sanitarias. Solo entre todos vamos a poder avanzar. Jornadas como esta son un claro ejemplo de cómo sumar miradas, disciplinas y sensibilidades para ofrecer mejores respuestas a las necesidades reales de la población. En definitiva, nuestra misión, la de todos los sanitarios, es mejorar la vida de las personas. Vivimos en un momento en el que los problemas de salud mental son cada vez más visibles. Ansiedad, depresión, soledad forman parte del día a día de muchas personas y de sus familias. Y frente a esta realidad, no basta con reaccionar, es imprescindible precisamente lo que dice el lema de esta jornada: entender, prevenir y acompañar. Entender supone escuchar sin barreras, formarnos en jornadas como esta en la que estamos hoy y acercarnos sin prejuicios a la salud mental. Prevenir implica, de forma temprana, detectar señales de alerta y promover estilos de vida saludables. Y acompañar significa estar presente, ofrecer apoyo y trabajar en red de forma coordinada, en red como trabajamos todas las farmacias y en red con todas las demás profesiones sanitarias. En este contexto, la farmacia comunitaria española desempeña un papel clave, algo que es posible gracias a las 22.231 farmacias en todo el país. Aquí, en Aragón, tenéis 724,
que configuran esa red capilar, accesible, cercana y sin cita previa. Son muchas veces un refugio y la primera puerta de entrada, como han dicho mis compañeros, a una mejor salud, también mental, un recurso útil y cercano. Desde el mostrador, cada día, de cada farmacia, tengan en cuenta que entran en las farmacias 2,3 millones de personas cada día, acompañamos en situaciones de duelo, escuchamos preocupaciones y damos pautas para promover el bienestar emocional. Sabemos que cada consejo cuenta, que cada palabra de acompañamiento importa y que cada escucha empática puede marcar un antes y un después en la trayectoria vital de una persona. Hoy se abordan aquí cuestiones tan importantes como la salud mental perinatal, las adicciones comportamentales en jóvenes y la salud mental en personas mayores. 3 etapas visibles, distintas, pero unidas bajo una necesidad: atención profesional cercana, adecuada, humana y sin estigmas. Desde nuestro Consejo General, en línea con nuestra estrategia social, abogamos por reforzar el papel de los profesionales farmacéuticos en esta detección precoz de este tipo de problemas y en el apoyo a los pacientes. Con este objetivo pusimos en marcha, como ha dicho antes la presidenta, Escuelas Rurales de Salud Mental, un proyecto en el que han participado 227 farmacias en el ámbito rural y aquí en Aragón 43. Bajo el lema «Menos estigma y más estima», hemos formado en recursos y destrezas de gestión emocional a casi 8.000 personas en 35 provincias. Como apuntaba antes, me gustaría subrayar la importancia de trabajar de forma coordinada, porque solamente con una atención inter y multidisciplinar podemos aportar soluciones eficaces. En este sentido, la colaboración con la Administración es también esencial para ofrecer una respuesta rápida a los problemas de salud mental, en especial entre los colectivos más vulnerables. No debemos olvidar que el cuerpo y mente forman un todo que hay que atender y cuidar y que lo debemos hacer con igual dedicación. Antes de concluir, me gustaría reiterar mi agradecimiento otra vez al Colegio de Zaragoza por impulsar esta jornada y por situar la salud mental en el centro del debate profesional y social. Sois un referente en España. Estoy convencida de que las reflexiones que surjan hoy serán muy valiosas y contribuirán a seguir avanzando hacia un sistema sanitario más cercano, más preventivo y más centrado en materia de salud mental. En esta misión, el farmacéutico está y estará siempre apoyando y acompañando, aconsejando y cuidando, apuntando y construyendo una comunidad que no estigmatice la salud mental, sino que la dignifique, la abrace y la comprenda. Os deseo una muy fructífera jornada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rita. Y también muchas gracias al Consejo General por la colaboración en esta jornada y en otros proyectos también un poco locos que tenemos en Aragón. Muchas gracias siempre por vuestro apoyo, ¿vale? Y ahora, para cerrar la mesa, tengo el placer de darle la palabra a Concepción Jimeno, Justicia de Aragón, quien inaugurará la jornada. Gracias. Buenas tardes a todos. Tenía unas notas hechas para contarles, a las que luego me referiré, pero, querido Antonio, anfitrión, nos has interpelado de entrada con una serie de preguntas y, por supuesto, sometiéndome al mejor criterio técnico de quienes luego intervendrán, quería contestarte. Has preguntado, ¿es bueno hablar de estos temas? Has seguido haciéndolo. ¿Los cuidadores están bien cuidados de estas personas? Continuabas. ¿Se puede prevenir los problemas de salud mental? Y acababas. ¿Se pueden curar?
Pues precisamente antes de empezar todo esto, o en un corrillo más pequeño, quizá de los que nos conocemos más, hablábamos ya de, ¿es bueno hablar? Sin ninguna duda, sí. Hablar bien. Hablar quien sabe de ello. Los técnicos, los profesionales, escucharles. Sin ninguna duda, sí. ¿Está bien cuidado el cuidador? Sin ninguna duda también, no. No. Y además, porque se enfrentan a situaciones muy difíciles, de personas a las que quieren mucho, que padecen unos sufrimientos espectaculares en momentos de sus vidas, precisamente por estos trastornos, ¿no? Y que en el futuro, insisto, siempre los técnicos me corregirán, pueden acabar desarrollando esos mismos algunas de esas patologías por la situación vivida, lógicamente. Se puede prevenir, por supuesto, hablando bien. Eso colabora, desde luego. A lo mejor no impedimos que se desarrollen, pero desde luego sí ayudamos a saber a qué nos enfrentamos, cuándo podemos estar padeciendo un problema e ir mucho antes, ¿no? Antes de que la cosa sea más grave o pueda costar más. ¿Es posible sanar? ¿Es posible curar? Pues muchas veces sí. Pero si no es posible sanar del todo, lo que sí que es posible es conseguir un bienestar emocional y poder vivir en una sensación de paz y tranquilidad que todos merecemos, ¿no? Siempre acompañados de los profesionales oportunos. Y quería recogerte el guante porque me parece que has ido a dar en aquellas preguntas que nos hacemos todos y que últimamente yo también estaba informándome por ahí y se decía, se habla demasiado de salud mental. Bueno, se habla demasiado, no, se habla demasiado, sí se habla mal. Bien, y dicho esto, voy a lo que yo quería comentaros. Y lo primero es agradecer al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, a su presidenta, querida Raquel, y a todos sus miembros, en especial a los que hoy participáis como moderadores en esta jornada, su trabajo incansable en defensa de la salud mental. Muy de agradecer, dada su total cercanía a los ciudadanos y la confianza que en ellos despiertan, a veces, en los primeros pasos para solucionar asuntos como los que aquí hoy nos ocupan. Y su entrega, hemos visto a su presidenta, emocionarse. Qué bueno es emocionarse. Emocionarse es una muestra de la entrega que se tiene, de lo que te importa el problema. Gracias, Raquel, por mostrarlo abiertamente. Bueno, y además de eso, muestra de la implicación del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza, es la jornada que hoy vamos a desarrollar en este precioso lugar. Y precioso lugar, bueno, el Patio de la Infanta es un precioso lugar. Este lugar, por supuesto, es bonito. ¿Pero por qué también es precioso? Por la riqueza humana que siempre sale de él. Cada vez que he venido aquí, he salido con la sensación de que juntos podemos, de que el ser humano vale la pena. Gracias, Ibercaja, por amparar siempre iniciativas que persiguen avances sociales y, en particular, avances en pro de la salud, como es el caso de la salud mental. Y las gracias deben extenderse, desde luego, a todas las entidades y personas que han colaborado en esta iniciativa, patrocinándola, como CINFA, Novaltia, también al Consejo General del Colegio de Farmacéuticos de España, es su tesorera, gracias, Rita, te acabo de conocer hoy, el año pasado creo que no nos vimos demasiado. Gracias, me ha encantado escucharte. O aportando sus conocimientos sobre situaciones en las que, en algunas o en numerosas ocasiones, nuestro bienestar emocional puede verse afectado. Y puede verse afectado, tal como íbamos a tratar, a veces por razones esencialmente biológicas, incluso hormonales, ¿no? Pero luego también, por supuesto, emocionales, pero biológicas, como es el caso de la gestación, normalmente en periodos ya avanzados, y los primeros momentos de vida del recién nacido o con la edad. Es decir, ir haciéndose mayor, con la posible pérdida de actitudes o capacidades para continuar con una vida plenamente autónoma, que muchas veces se produce en esta evolución de la vida. A lo que se añade la soledad que se puede sentir, y soledad real, a veces real y absoluta, y a veces enorme, pero a veces también porque, aunque estés acompañado, en este avance de nuestra vida vamos perdiendo referentes, vamos perdiendo amigos, vamos perdiendo a nuestra gente. Otras veces, por situaciones de dependencia o adicción, y no solo a determinadas sustancias, como venía siendo tradicional en los últimos tiempos, sino, como hoy trataremos, a comportamientos aprendidos por exposición a determinados contenidos de las redes sociales
o a un mal uso de las mismas. Caso de la pornografía u otros comportamientos y del juego, terribles lacras, sobre todo en edades tempranas. Y creo que la soledad, a la que antes me refería cuando hablaba de cumplir años, es un dato que de una u otra manera comparten todas estas situaciones o momentos en mayor o menor medida. Concretamente, conocí el testimonio de una madre que padeció una psicosis por parto que les quiero leer. Decía: sientes que pierdes pie, que ese bebé que tanto anhelaste y amaste cuando estaba en tu vientre se ha convertido con el paso de los días en una amenaza. Cuando intentas confiarte a alguien sobre este tema, sientes las miradas que se clavan. Entonces te encierras en ti misma y te tragas tus fantasmas. No hablas con nadie. Inmensa soledad, ¿verdad? Pero además, la adicción y la soledad forman parte de un círculo vicioso donde el aislamiento social y emocional actúan como tanto de causa, al buscar alivio en el objeto de adicción, como de consecuencia, debido a la ruptura de lazos familiares y sociales. Gracias por ello y por su inestimable labor en esta lucha, también a Movinred. Gracias, Movinred. Sabéis que estamos siempre abiertos a lo que nos podáis aconsejar. Estamos en buenas manos, lo sabemos. A AFDA y a Maitea. Entidades cuyos integrantes no cesan de colaborar, de ayudar en situaciones como las que hoy abordaremos y en muchas otras de las que abarca nuestra salud mental, y a todos los profesionales que de la manera que sea, individual, perteneciendo a otras entidades, colaboran en los avances en este ámbito. Y así, gracias también a don Silverio Sáez y a doña Concha Ramo. Gracias a todos. También a vosotros que estáis aquí, que es una forma, no lo dudéis, de colaborar con esta situación. Y yo os agradezco muy especialmente la invitación que me hacéis a estos actos, a todas estas jornadas, porque en ellas nos ilustráis sobre cuestiones que, me atrevo a decir, están afectando o afectarán a un importante número de personas en algún momento de sus vidas. Y con ello, además de ilustrarnos, nos hacéis sentir cerca de profesionales que nos cuidan o nos cuidarán. Nos dejáis conoceros profesionalmente y humanamente. Y eso crea un clima de confianza para los que esperamos respuestas, que es la base de cualquier avance en temas tan delicados y, concretamente, porque son muy íntimos, como todos aquellos que afectan al bienestar emocional. Y acabo de decir, temas tan delicados, temas muy íntimos. Y, desde luego, nada tiene en contra la justicia de Aragón, nada tengo en contra yo. Por supuesto, con que cada persona lleve su vida y las situaciones que en ella se puedan ir produciendo, planteando como decida y con la reserva que prefiera. Pero sí lo tengo a que estas cuestiones deban llevarse con reserva, no por elección, sino por miedo. Miedo a que te califiquen como diferente, como débil, frente a otros que al parecer serían más normales, más fuertes. Lo que realmente ocurre es que a veces las personas son más vulnerables, es decir, en determinados momentos de sus vidas, su capacidad para protegerse de riesgos o peligros puede ser menor, lo que en modo alguno es sinónimo de debilidad. De hecho, tengo que decirles que mi experiencia personal me ha presentado problemas de salud mental en las personas más fuertes que he conocido. Y aunque no debería ser necesario hablar de ello, ni catalogar a nadie ante ninguna problemática y menos de salud, no desconocer el estigma que, pese a todo, muchas veces conllevan, me obliga a hacerlo. Gracias, por tanto, no solo por ilustrar, por entender, por prevenir, por acompañar el lema de estas jornadas, qué bonito, sino por ponerle cara y ojos a estas cuestiones, por humanizarlas, por hacernoslas llegar de esa manera tan especial con la que lo hacéis, con esa normalidad, con ese tacto y delicadeza, con esa profesionalidad. Es fundamental, porque ante y con un profesional, un buen profesional, en estas situaciones, el miedo es menos miedo, la angustia se amaina, la normalización se percibe y la esperanza surge. Gracias por todo ello, de corazón. Con todo esto, queda inaugurada esta jornada, la segunda jornada de salud mental, organizada por el Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza, con ese bonito lema, ¿no? Prevenir, entender, acompañar. Gracias a todos.
Muchas gracias, Conchita. Tus palabras siempre nos emocionan. Sí, gracias. Bueno, pues ahora ya, sí, vamos a empezar. Sí. Vamos a empezar con nuestra primera mesa. Exacto. Los ponentes, muy bien. Vamos a quitar una silla. Bueno, comenzamos con nuestra primera mesa que hemos titulado Entender, porque queremos entender un problema que aparentemente parece un poco ilógico, que en un momento aparentemente maravilloso, y lo es, cuando estás embarazada, estás esperando a tu bebé y cuando tienes ese bebé en brazos, pues hay ocasiones en las que todo no es idílico. Entonces vamos a entender por qué ocurre esa situación de discrepancia entre cómo te sientes y cómo en teoría te deberías de sentir. Tenemos como moderadora de la mesa, que ahora llegará, está aquí, Rita de la Plaza, que la tenemos hoy pluriempleada y que bueno, pues va a moderar la mesa Entender y bueno, es farmacéutica, por supuesto, y es tesorera del Consejo General del Colegio de Oficiales de Farmacéuticos. Rita, cuando quieras. Gracias. Bueno, buenas tardes de nuevo. Aquí estamos. Bienvenidas y bienvenidos a esta mesa titulada Entender la salud perinatal. No sé si esto es muy alto, ¿no? La segunda jornada organizada por el Colegio de Zaragoza y, en primer lugar, quiero dar las gracias al colegio por invitarme a presentar esta jornada. Hablar de salud perinatal es hablar de cuidados, de prevención y, sobre todo, de poner en el centro el bienestar emocional de las mujeres y sus familias en una etapa vital de especial vulnerabilidad. Tengo que deciros que yo soy madre, ya mis hijos son muy mayores, porque yo también soy muy mayor, pero he aprendido un montón escuchando y viendo a estas dos grandes profesionales que tengo al lado mío. Es una etapa de vulnerabilidad, pero yo creo que es una etapa muy bonita en la vida. Durante mucho tiempo el foco de esta etapa ha estado casi exclusivamente centrado en lo físico, mientras que el malestar emocional en la maternidad ha quedado normalizado, silenciado o muchas veces invisibilizado. Hoy con esta mesa queremos abrir este espacio necesario de conversación, aportando conocimiento y generar una mirada más humana, completa y holística en el cuidado durante la maternidad. Y para ello, hoy contamos con dos grandes profesionales de referencia. Nos acompañan Claudia García Martínez, psicóloga sanitaria, coordinadora del área perinatal de la Asociación de Apoyo al Tratamiento de la Ansiedad y Depresión en Aragón, AFDA, y profesora asociada de la Universidad de Zaragoza. Claudia nos ayudará a entender los retos del bienestar emocional en la maternidad y la importancia de los cuidados psicológicos en esta etapa. Gracias, Claudia, por estar hoy aquí. A mi izquierda tenemos a Isabel Irigoyen, psiquiatra del Hospital Universitario Rollo Villanova y fundadora de Move en Red, un movimiento en red contra el suicidio. Abordará la vulnerabilidad y la depresión en el posparto desde una perspectiva clínica. Gracias también, Isabel, por acompañarnos. Con su mirada experta daremos respuesta al objetivo de entender y reflexionar sobre cómo enfocar la salud perinatal desde el sistema sanitario y desde la sociedad. Si os parece, comenzamos. Adelante, Claudia, con tu exposición Bienestar emocional en la maternidad, retos y cuidados.
Ese es mío. ¿No? A ver, ahora sí. Bueno, buenas tardes. Gracias, lo primero, por invitarme a esta jornada tan interesante y tan llena de, bueno, de cosas que yo creo van a aportar mucho a la salud mental. Me toca abrir y abro, pues bueno, hablando del área perinatal, pero en este caso no, me voy a centrar, o vamos a estar en este ratito, hablando del bienestar emocional en la maternidad. Desde una mirada no necesariamente de los trastornos psicológicos, que es donde se suele poner más el foco de atención, sino que me gustaría que en este ratillo habláramos o poder transmitiros qué retos y qué cosas pueden ser de ayuda en la vivencia de una maternidad habitual. O sea, lo que la mayor parte de las mujeres van a experimentar y van a vivir, ¿no? Que la mesa 1 se trata de entender, pues vamos a entender qué cosas pueden ser normales o entender cómo se está viviendo o cómo se experimenta la maternidad en este momento histórico también, ¿no? Entonces, bueno, para esto, antes de nada, me ubico. Vengo de AFDA, ya nos han presentado, ¿verdad? Somos una entidad que trabaja para el bienestar psicológico, principalmente con trastornos de ansiedad y depresión, pero también con momentos vitales importantes como es la etapa perinatal. Entonces, ahí es donde me encajo yo, ¿no? Dentro del equipo terapéutico. Y bueno, volviendo un poco a lo que quiero contaros hoy, vamos a hablar primero de retos. ¿Qué retos nos estamos encontrando para nuestro bienestar psicológico en lo que llamamos maternidad contemporánea? Porque es verdad que tiene algunas características que creo que son dignas de mencionar, como mínimo. Y luego, ¿qué cuidados o qué pequeños tips puedo daros o podemos mencionar que puedan ser interesantes de cara al cuidado de nuestra salud emocional durante esta etapa? Vamos primero con esos retos, porque como bien han dicho en diferentes momentos, antes se entendía o sí que la maternidad se ha entendido como una etapa, por un lado muy idealizada, pero también, por otro lado, se entendía como una etapa en la que casi las mujeres se nos atrofiaba un poco el cerebro, ¿no? Bueno, ahora se sabe muchísimo más, hay estudios muy potentes que están saliendo y se ha acuñado este término, que en realidad ya apareció en los 70, que hablan de matrescencia. Que es una mezcla, como veréis, de la palabra maternidad y la palabra adolescencia. ¿Qué viene o qué quieren nombrar con este nuevo término? Pues bueno, quieren nombrar un proceso de neuroplasticidad brutal que aparece en el cerebro de una madre desde el momento en el que se queda embarazada, que cambia muchísimas estructuras, que no vamos a mencionar porque no merece la pena, pero sí que entendamos que es una serie masiva de cambios y que supone una etapa de crecimiento. Pero esta etapa de crecimiento, que podría parecerse un poco a la adolescencia, de ahí esa referencia a la adolescencia es otro momento cumbre digamos, en el desarrollo evolutivo de una persona, puede ser también una etapa de vulnerabilidad. No porque nos haga más débiles, sino porque precisamente suponen una serie de cambios a nivel identitario también, no solo a nivel físico, que necesitan tener un contexto que permita que ese cambio sea beneficioso o sea saludable. Entonces, partiendo un poco de esta base, ¿qué retos nos encontramos a día de hoy? Pues bueno, la maternidad está inmersa en un montón de multitud de reglas, de mitos, de creencias en torno a ella, y cómo percibimos que tiene que ser la maternidad y a nivel individual cómo percibe la madre que tiene que ser su maternidad, según todas esas creencias sociales, va a influir mucho y va a impactar mucho en la forma en la que viva ella su proceso. Os propongo algunos, hay muchísimos, ¿vale? Pero bueno, os lanzo esta primera. El embarazo es una etapa maravillosa y tenemos que disfrutarla. ¿Cuántas hemos oído de una u otra manera este mensaje? Y no solo este mensaje verbal o de texto, sino estas imágenes. Estas imágenes yo puse maternidad en Google, ¿vale? En Google Imágenes, no puse nada más. O embarazo, me parece. Y parece que estamos en la playa permanentemente descansando, tomando el sol, ¿verdad? Abrazadas con nuestra pareja, bellísimas y encantadoras, y la realidad es otra.
No para todas, pero la realidad es que las bajas por embarazo no existen. Tenemos que, en muchísimos casos, tenemos casi que ir a término mientras trabajamos con un bombo enorme. Es decir, no son esas condiciones. Pero esto genera un imaginario que luego se afecta a la hora de verme yo levantándome con los pies hinchados y diciendo, y esto es lo que tendría que estar disfrutando. Y ahí se produce ese primer choque. Esa ruptura con las expectativas que yo tenía, esa imagen idealizada de lo que tenía que ser mi embarazo, con luego la realidad. Lo mismo con el posparto. No sé si veis esas dos imágenes, ¿no? Creo que es Pilar Rubio en su posparto, así a los 5 meses de dar a luz, pone. Y la otra foto es Cristina Pedroche, que es verdad que ha hecho también un aporte bastante significativo a salud mental, hablando abiertamente de que no lo pasó bien en su posparto. Esa parte hay que darla, pero es verdad que tuvo mucha controversia porque a 3 semanas de dar a luz o algo así de su primer hijo mandó esta foto, enseñó esta foto en redes. Está fenomenal, pero es cierto que, de nuevo, crea un imaginario de cómo se supone que me tengo que ver después de parir. Y 3 semanas después es difícil volver a tener ese cuerpo. Sobre todo con los recursos que normalmente cualquier mujer tiene, es decir, que sin preparados personales y sin tiempo para... Entonces, pero está en las redes, está permanentemente en esa imagen que cuando una afronta una maternidad chocan en su mente, ¿no? Entonces, partimos un poco de que esa maternidad está romantizada y que eso provoca unas expectativas elevadas y poco realistas que luego sufren las mujeres. Luego os cuento unas consecuencias que puede tener esto, ¿no? Y luego otra parte que me parece muy importante y que tiene que ver con este momento histórico, que son las redes sociales y esto que he llamado yo, me permitiréis, el efecto millennial, un poco porque es la generación o una de las generaciones que está siendo madre ahora. Hay una excesiva información que nos llega a través de Instagram y de TikTok principalmente, porque son de las redes que más se utilizan a día de hoy. Nos llega constantemente información sobre cómo maternar, sobre cómo llevar el embarazo, sobre cómo cuidar a tu bebé, cómo darle diferentes, tetinas, diferentes tipos de... Hay muchísima información que además el propio feed, o sea, el propio algoritmo va nutriendo, entonces conforme tú vas consumiendo ese contenido todavía te propone muchísimo más, que provocan una excesiva comparación social o una comparación social muy, muy depravada, porque al final, no sé si veis la imagen, lo que pone, os pongo en contexto, esto es una captura de algo que yo contaba, conseguí una captura de justamente lo que yo quería, o sea, de mi experiencia, os la voy a contar. En mi primer embarazo, claro, a mí me salía contenido en redes de cosas de embarazo, así que yo las consumía y las cosas que me parecían interesantes, tip para cuando tu bebé, no sé qué, pues yo me lo guardaba. Y el propio feed me iba cada vez lanzando más cosas y yo lo iba consumiendo sin darme cuenta hasta que llegó no era este vídeo, pero era similar, te enseñaban cómo coger a tu bebé de la bañera de una forma que lo envolvías con la toalla así, como con un esto de karate casi, y quedaba perfectamente envuelto. Si alguna lo habéis visto, perfecto. Y me acuerdo que estuve a punto de guardarlo hasta que paré y dije, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Qué más da cómo cojo al bebé? No tiene que quedar perfectamente envuelto. ¿Y si me mojo, qué pasa? Llega un punto que buscamos, o las redes provocan este efecto, que buscamos casi ser un máster, una masterizada en absolutamente todo. En llegar a la perfección, y eso es imposible. En ninguna maternidad, prácticamente en cualquier cosa, ¿no? Pero hablando de nuestro caso de la maternidad es imposible. Entonces, aquí exactamente el pantallazo lo pone, ¿no? Siempre lo hice mal, ahora aprendí. Imaginaos que esto lo reciba permanentemente una madre. Muchísimas, no voy a decir horas, pero minutos al día mientras da de mamar, porque es algo que se hace mucho, ¿no? Mientras estoy dando el pecho, que a veces son largas tomas, consumo cosas que me dicen tienes que hacerlo así porque si no lo estás haciendo mal. Esas son reglas muy, muy rígidas sobre cómo proveer cuidados, que tienen un efecto. Y ya no me meto con la trampa de la crianza respetuosa, que por fin se está hablando un poquito de esto, ¿no? La crianza respetuosa es algo que es maravilloso y que están dando a entender una forma diferente de criar, o no sé si diferente, pero bueno, teniendo en cuenta, por ejemplo, el bienestar emocional de los peques, está fenomenal. Pero es verdad que tiene un poco esa trampa. Juguetes Montessori,
zapato respetuoso, o sea, parece de nuevo que hay que hacer un máster con cada una de esas cosas y eso solo supone más presión a las madres porque parece que hay que estudiar para ser madre. Y además tener los recursos económicos para poder proveer a tu bebé de absolutamente todo lo que te dicen, porque si no, lo estás haciendo mal. Y esto es muy importante porque llega a cada una de las mujeres que entran en este periodo. Y cuando yo tengo unas expectativas muy elevadas y no se cumplen, hay un efecto. Os pongo aquí un estudio de expectativas de madres primerizas ante la maternidad. ¿Qué pasa cuando mis expectativas optimistas no coinciden con lo que realmente me acaba pasando? Pues bueno, he de decir que las experiencias de estas mujeres en general fueron positivas o incluso superaron sus expectativas previas. Pero ¿qué pasa cuando no es así? Porque hay ciertas mujeres que su contexto hace que la entrada a la maternidad o la crianza no sea todo lo ideal que se esperaban, porque en su familia hay una enfermedad de un familiar en curso, porque están pasando por un divorcio, porque les han echado el trabajo. O sea, hay multitud de otros factores que acompañan un embarazo y una etapa perinatal en general que pueden hacer que mi experiencia no sea buena. O simplemente el hecho de que yo no me vea, sea para mí difícil ubicarme, ¿no? en el cuidado de un bebé que me requiere constantemente. Entonces, para ese 35%, que sus expectativas eran más altas de lo que luego fue en realidad, ahí en esa discrepancia es donde se vio que había un mayor riesgo de peor ajuste materno, al rol materno, perdonad, también en la pareja, en el posparto y posibles síntomas de depresión posparto. ¿Qué quiere decir? Que el problema no es que nos pasen cosas malas, es decir, no es que seamos, permitiendo la palabra, débiles y no podamos afrontar cosas difíciles, sino que cuando la expectativa era mayor y no se llega a alcanzar, ahí había el sufrimiento. Y esto es importante, porque hablar de que la maternidad no todo tiene que ser bonito permite que yo tenga un abanico de posibilidades en mi imaginario, de manera que si por lo que sea luego no es bonito, bueno, ya sé que esto podría pasar. Y eso protege a las mujeres. Otra de estos mitos o de estas creencias que tiene que ver con el estrés, si estás estresada se lo pegas al bebé y eso puede afectarle en el futuro. Esto también son pantallazos y hay cosas que he encontrado por internet. Esto es lo que recibimos. Es decir, si estás un poco estresada, tu hijo básicamente va a salir fatal. El feto sufre y conforme va creciendo va a desarrollar TDAH y trastornos de comportamiento. Vamos a ver, la evidencia científica es muy limitada, eso por un lado, pero no me voy a extender. Solo quiero que pensemos qué le pasa a una mujer cuando recibe esa información. ¿Cuántas de vosotras, no os pido que levantéis la mano, pero que lo pensemos, cuántos de vosotras habéis llegado hoy estresadas aquí? Porque no llegabais por el autobús, teníais 300 millones de cosas que hacer. Vale. Imaginaos que os dijeran que este estrés que habéis sufrido de venir aquí afecta a alguien que queréis mucho en esta vida. Que le habéis hecho un poquito de daño por haberos estresado. ¿Cómo os haría sentir? Esto es lo que estamos haciendo. Las mujeres que obviamente van a sentir estrés, porque en realidad, por desgracia, es algo cotidiano en nuestra sociedad, es muy fácil que entren en ese bucle de preocuparme por no estar lo suficientemente tranquila, calmada, relajada, disfrutando de la maternidad. Entonces, como no lo estoy lo suficiente, aún me angustio más, me siento más culpable, vuelven a aparecer esos pensamientos de será mejor que no me agobie, vuelvo a intentarlo, todavía me estreso más. Y cada vez aparecen más sentimientos de tristeza, más inutilidad y más sensación de no lo estoy haciendo bien. Esto es lo que puede desembocar en una mayor probabilidad de amplificar o mantener estados ansiosos e incluso de derivar en ya estados depresivos. Ahí es donde nos estamos metiendo en problemas. No el hecho de experimentar estrés, porque de nuevo, ¿cuántas de nosotras hemos experimentado estrés, verdad? El ritmo actual de nuestra vida, las cargas laborales, las familiares que soportan las mujeres, que a veces se habla de esto de la doble jornada y la triple jornada, ¿no? También teniendo en cuenta los cuidados, hace que al menudo sea insalvable que las mujeres no experimentemos cierta cantidad de estrés en nuestra vida, y más en una crianza. Entonces, dejar, o más bien poner la responsabilidad en la mujer en no sentirse estresada, creo que es como mínimo injusto.
cuando además lo único que favorece es esos procesos de culpabilización, de no lo estoy haciendo bien, tendría que además sentirme más relajada o hacer más mindfulness o lo que sea. Entonces, cuidado con eso, porque si quizás tiene que ver más con elementos estructurales de nuestra vida que con el hecho de que una pueda hacer algo al respecto, ¿no?, para regular sus niveles de estrés. Hablo, de nuevo, en procesos, vamos a decir, normales de estrés, ¿vale? No en patología. En patología, obviamente, hay que hacer otro tipo de cosas. Otras creencias que son, o más bien manifestaciones comunes dentro de la etapa perinatal, que no requieren, o sea, que no son patología o que no tienen por qué desarrollarse en una patología, pero que si nos agobiamos y nos preocupamos por estar sintiendo eso, sí que puede, de nuevo, provocar esos bucles en los que yo siento que no lo estoy haciendo bien, todavía me siento más culpable y se amplifique, son estas, por ejemplo, preocupaciones excesivas, ya que sale el dibujito este, ¿no? ¿Y si se sofoca? ¿Y si se congela? ¿Y si le pica una araña? ¿Y si llega un ladrón? ¿Y si...? En realidad, tener esas preocupaciones excesivas o los pensamientos intrusivos, que también son muy frecuentes, por ejemplo, llevar a mi bebé mientras bajo unas escaleras y que me venga la imagen de que se me cae y cae rodando, o incluso que venga la imagen intrusiva de que lo lanzo, lo tiro, yo que sé, en la carretera, son relativamente normales. Pero claro, si a mí me dicen que todo eso es de mala madre o de madre estresada que hace daño a su bebé, fijaos el bucle en el que yo me puedo entrar, ¿verdad? Lo mismo con la tristeza pre y posparto. Todos son manifestaciones que pueden ser muy comunes, que son muy habituales y que tienen una función adaptativa. No me voy a extender, pero la tiene. Que nos permite de alguna manera adaptarnos a esa nueva etapa y mejorar también la supervivencia de la criatura. Es decir, hacernos más ansiosas con nuestro bebé favorece que la criatura sobreviva mejor. Otra cosa es que sea desagradable, pero mejora su supervivencia. Entonces, vamos a entenderlo como lo que es, y a menos que provoque un sufrimiento psicológico muy fuerte, y ahí es donde podemos estar ya acercándonos a patología y necesita otro tipo de tratamientos y un acompañamiento profesional, en principio son condiciones normales y no nos hace peores madres. Es retratar la maternidad tal y como es. Entonces, cerrando un poco esa parte de retos, como os digo, hay muchísimos más, pero hoy os traigo estos, vamos a hablar un poquito de cuidados. Una forma quizás que pueda resumir bien de cómo encararlo sería intentar que la madre, en este caso, las madres puedan vivir la maternidad de manera flexible. Es decir, revisar expectativas, reglas aprendidas, mitos con las mujeres para hacerlas entender que es lo que le vale a la vecina o lo que le vale a la de Instagram no necesariamente es lo que me funciona a mí, porque cada madre o cada binomio madre-bebé está dentro de un universo, de un contexto concreto. Es decir, tienen unos apoyos determinados, unos recursos económicos determinados, viven en un piso determinado. No se puede aplicar lo mismo ni las mismas reglas para cada madre porque no funciona. Entonces, hacerlo de manera flexible o intentar de alguna manera flexibilizar, bueno, yo quería que mi hija fuera con, no sé, zapato respetuoso, pero no puedo proveerle de esos, pues bueno, cómpraselo una talla más grande y vamos a continuar, ¿no? O no puedo comprarle no sé cuántas cosas Montessori, pero a lo mejor puedo coger las cucharas de palo de la cocina y que juegue con eso. Es decir, adaptar de alguna manera los valores que yo quiero tener como madre a lo que yo quiero seguir, pero sin que sea de una manera rígida. O yo no quería hablarle siempre tranquila y acompañando la emoción y ahora veo que pierdo los nervios de vez en cuando. Bueno, pues dentro de lo que cabe eso es normal y aceptar eso en tu experiencia también es ser flexible, ¿no? Desdemonizar esos estados psicológicos comunes que os decía. La presencia de estas emociones desagradables son efectivamente desagradables, pero tienen esa función que nos ayuda. Entonces, quitarles ese demonio, permitidme esa frase, porque solo son desagradables, pero muchas veces acompañan y nos permiten guiarnos en esta nueva etapa que para cualquier madre primeriza es terreno desconocido, y esas emociones desagradables también nos van a ayudar, por ejemplo, la tristeza, a ubicarnos en cómo la creación, por ejemplo, de una nueva identidad como madre, porque ya no tengo la vida que tenía antes, necesito
identificarme y redefinirme de alguna manera, la tristeza también me va a ayudar, por ejemplo, a esto, ¿no? Entonces, bueno, que al menos, mientras que no sea, como os digo, algo que genere un sufrimiento psicológico muy, muy fuerte, que la persona esté sufriendo muchísimo, sentirse mal está bien, vamos a decirlo así. Potenciar los recursos de afrontamiento de las madres, en vez de intentar eliminar el estrés de nuestras vidas, preguntarle o preguntarnos qué nos viene bien en estos momentos. Cuando he tenido otros periodos de estrés, otros periodos difíciles, ¿qué me ha sentado bien? Me ha sentado bien salir a caminar, me ha sentado bien tomarme un café con una amiga. ¿Qué nos ha funcionado, por ejemplo, para volver a orientarme? Porque a veces perdemos un poco la orientación, ¿no?, de lo que es importante en momentos de estrés, y a lo mejor que esté la ropa recogida no es tan importante. Es más importante irme a echar unas risas y hacerle pedorretas a mi bebé. Entonces, ¿qué nos ha servido para ubicarnos en otros momentos y potenciar eso en las mujeres? En vez de seguir enfocándonos en intentar quitar lo que está mal. Porque además sabemos que enfocar la atención en seguir cuidando las áreas importantes de las personas es mucho más útil que intentar reducir, por ejemplo, pensamientos que puedan ser disruptivos. Es decir, tanto en activación conductual, sin meterme mucho en lenguaje muy técnico, ¿no? Pero sabemos que el componente conductual de muchos paquetes de tratamiento es el que más potencia tiene, es el que más evidencia está cogiendo. Es decir, potenciar acciones que estén basadas en valor, que estén basadas en una dirección vital importante para la persona, son los que mejoran o favorecen el bienestar en general de la persona. Ejemplo, ante la presencia de un pensamiento de soy una mala madre, no lo estoy haciendo bien, no soy buena madre, no, es muchísimo más útil pedirle a la persona o que ella misma siga acunando a su bebé, siga saliendo a pasear con él, lo acaricie, lo bese, que intentar reducir ese pensamiento o intentar reescribir un pensamiento positivo sobre ese de soy mala madre. Tiene mucho más potencia salir, porque si yo sigo cuidando a mi bebé, sigo acunándolo, sigo haciéndole pedorretas, sigo en contacto, ese pensamiento puede continuar estando allí, pero la película es diferente. Que si yo me enfoco en no tener ese pensamiento y me alejo e intento sentirme mejor con técnicas de mindfulness y paso toda la tarde sin mi bebé porque hasta que no me sienta bien no puedo volver a estar en contacto con él, por ejemplo. ¿Sí? Perfecto. Sí, estoy acabando, así que súper bien. Gracias. Fomentar el apoyo social. Casi para cualquier casuística de salud mental, el apoyo social es importante. Sabemos que en la etapa perinatal también. Recojo el proverbio africano: para educar a un niño hace falta la tribu entera y hace falta que estén también sosteniendo a la madre. Sabemos que promover redes de apoyo entre iguales potencia muchísimo o mantiene muy bien la estabilidad psicológica de las madres en el inicio de esta etapa. A través de grupos de crianzas que hay en los centros de salud, a través de otras madres que compartan en su vecindario, sus amigas que han sido madres a la vez, la prima en realidad nos da igual, pero mujeres, pares que en ese momento estén atravesando por un momento vital similar, con las que puedan compartir experiencias, con las que puedan llorar y con las que puedan sostenerse. Sabemos que esto protege muchísimo la salud mental de las mujeres. Y un poco lo que ya de alguna manera adelantaba, hacer mucho hincapié en cómo vivir la maternidad, intentar potenciar que sean las mujeres las que se pregunten esto. ¿Cómo quiero vivirla yo? Es decir, cuando hay tantísima información, y vuelvo un poco a lo de las redes, cuando hay tantísimo contenido que viene y que me bombardea, es muy fácil perderse. Entonces, volver a apelar a lo básico, cómo quiero que sea yo, qué es lo importante para mí, cómo quiero educar a mi hijo, o cómo me veía yo en lo básico, no en si tiene zapato respetuoso o si tiene esta cosa Montessori, sino en lo más básico y fundamental de la vida. Y cuando nos podemos reorganizar en base a esos valores, potenciamos un poco la eficacia de las madres. Empiezan a saber por dónde tirar y su bienestar se suele mantener más estable, independientemente de que haya momentos de malestar, obviamente, ¿no?, como hemos dicho antes.
Así que, bueno, os dejo el enlace por si a alguna le interesa. Esta es una guía que elaboramos como hace un año, me parece, en ABDA. Es una pequeña guía muy sencilla, descargable, gratis, obvio, que también os deja algún ejemplar fuera, que recoge un poco pues, esta idea. La idea era poder dar una pequeña guía, precisamente porque hay veces que el acompañamiento psicológico en esta etapa adolece, suele haber más acompañamiento más físico, ¿no? Que es lo que hablábamos antes. Entonces, para tener un pequeño recurso que ayude a reducir un poco esos mitos y a orientar en momentos en los que a lo mejor pueda verme un poco flaquear las fuerzas, ¿no? Dentro de esta etapa perinatal. Pero como os digo, no desde la patología, sino de procesos comunes de salud perinatal. Así que por mi parte, nada, gracias. Aquí tenéis mi contacto si alguien necesita algo más o queréis hacer alguna consulta y por mi parte, listo. Gracias. Gracias, Claudia. Luego tendremos oportunidad de preguntarte todas las dudas. Y es el turno ahora para Isabel. Adelante con tu presentación, vulnerabilidad y depresión posparto. Bien, buenas tardes. Gracias sobre todo a los asistentes. No voy a dar las gracias a autoridades y a todas las organizaciones que han participado, ¿no? en realizar esta jornada, sobre todo a los que estáis aquí, porque, como se ha comentado ya, el título es Entender, Prevenir y Acompañar, y mi charla va de que conozcáis un poquito más de qué va esto de la vulnerabilidad de las mujeres en relación a la depresión perinatal. Es verdad que fundamentalmente posparto, pero también hay mujeres que se deprimen durante el embarazo, o sea que podemos hablar de depresión perinatal, y que podáis hacer algo como agentes de cambio personales, sociales, como ciudadanos, que si detectáis, pues podáis de alguna forma ayudar, ¿no? Que es de lo que se trata cuando queremos prevenir. Cuando nos movemos a hablar de la vulnerabilidad, tenemos que pensar que hay cosas de nuestras propias actitudes, valores personales que nos dan seguridad a la hora de afrontar las distintas circunstancias que nos vamos a tener en la vida, y hay otras cosas que nos van a suponer dificultades, ¿no? Eso es la vulnerabilidad. Yo voy a hablar de muchos factores de vulnerabilidad y probablemente me dejaré otros tantos, pero los que he considerado que son más importantes, que se dan precisamente en esta etapa, en la etapa de la gestación y en la etapa del posparto. ¿Y por qué es esto? Porque lo que sabemos en esta gráfica, que si consigo el puntero, hacerlo funcionar bien, que no sé si sabré, ¿no? Sí, aquí se ve bien, vale. Si veis esta diapositiva, el periodo posparto es el de riesgo más alto de padecer enfermedades mentales en humanos, no digo en mujeres, en humanos. El periodo más alto de padecer enfermedades mentales. Y aquí tenemos una gráfica que nos muestra hospitalizaciones en unidades de psiquiatría, y este es el momento del parto. Fijaros cómo se multiplican las hospitalizaciones en unidades de psiquiatría de agudos justo después del parto de las mujeres. Parto que, lógicamente, pertenece en estos momentos al menos todavía al género femenino. Nunca se sabe lo que puede pasar. Y además, las mujeres, por el mero hecho de ser mujeres, por el mero hecho de nuestro XX, somos más vulnerables a la patología mental, somos más vulnerables a padecer depresión. Y esto también viene muy bien representado en esta diapositiva, donde he marcado aquí, como podéis ver, los años fundamentales en los que se da la crianza, se da la reproducción, aunque yo tengo ahora, por ejemplo, una mujer embarazada en seguimiento de 51 años, pero bueno, a partir de los 15 años, también hay alguna anterior, ya lo sabemos. Y aquí tenemos donde se sitúan los varones y aquí tenemos a las mujeres. Si fijáis, todo esto que es patología mental duplica prácticamente la patología mental de los varones, pero si volvemos de nuevo a este periodo, que es el periodo en el periodo reproductivo,
de nuevo duplica y a veces triplica sobre todo los trastornos depresivos. Es decir, el mero hecho de ser mujer ya nos hace vulnerables a la depresión. Y cuando hablo de depresión no penséis que solo hay una depresión, hay muchos tipos de depresión, pero hablo de depresión en general. Pero además de eso, de ser mujer, ya tenemos este aspecto incorporado genéticamente. Hay una serie de factores que hay unas mujeres que pueden tener y otras no, que es lo que llamamos factores individuales o personales y que nos pueden hacer más vulnerables en el momento de una gestación, del posparto y de una crianza. Uno de ellos, la edad. Edades tempranas o edades tardías, sobre todo, nos podemos imaginar. Si tenemos cualquier tipo de enfermedad física, no es lo mismo afrontar un embarazo si tienes una epilepsia o tienes una esclerosis múltiple o si tienes un trastorno mental del tipo que sea, incluido una adicción. Si llevas un tratamiento farmacológico, todos los miedos que eso te va a suponer, todos los prejuicios que hay contra los tratamientos psiquiátricos y no psiquiátricos, de los que también hablaré, y que con mucha alegría se quitan a veces, ¿no? Conllevando a veces riesgos de descompensaciones muy graves. Luego, ¿qué pasa con esos tratamientos? ¿Realmente están bien puestos, a dosis adecuadas, son eficaces, no son necesarios? Porque a veces ponemos tratamientos, los médicos que ahí se quedan sin EDIE y nadie los revisa, nadie los quita. Todos estos son factores de vulnerabilidad, insisto, mirároslo en el caso de mujeres embarazadas o en el posparto. ¿Qué hábitos de autocuidado tiene esa madre en higiene, en alimentación saludable, en ejercicio físico? ¿Qué rasgos de personalidad tiene o qué cociente intelectual tiene? ¿Es una mujer que es capaz de entender bien todo lo que se le dice o tiene un poco de dificultad intelectual y a lo mejor no está entendiendo y ni siquiera nos lo dice y damos por hecho que nos está entendiendo? ¿Tiene conciencia de que realmente le está pasando algo? ¿Tiene conciencia de enfermedad? ¿Tiene conciencia de que necesita una serie de cuidados o ni siquiera la tiene y por lo tanto no los va a llevar a cabo? ¿Y qué grado de discapacidad tiene, si es que tiene alguno, ¿no? Todo esto es vulnerabilidad y es individual. Y cuando hablo de esto son factores sumativos, pero sumativos no en el sentido de suma, sino en sentido exponencial, se multiplican entre sí. Quiero decir, si tenemos 3 factores no es 1 más 1 más 1, sino que muchas veces eso hace mucho más que 3. Además existen factores familiares. Bueno, pues no todas las familias son iguales. Hay familias extensas, muy cohesionadas, hay familias idóneas, hay familias muy poco idóneas. Yo hace poco he tenido que decirle a la madre de una gestante que no vaya por su casa, porque cada vez que va por su casa la pone, por decirlo vulgarmente, de los nervios y la pobre chica pues está que no puede más. Entonces hay que decirle a esta mamá, tu madre no puede ir a verte, si quiere que te llame por teléfono o haces una videoconferencia de 5 minutos, pero no es una persona idónea para ti en este momento. El revisar el núcleo familiar, el saber un poco cómo funciona y cómo se está viviendo ese embarazo, eso también puede ser un elemento de vulnerabilidad, porque la gente opina de todo. Yo he oído frases del tipo, ¿qué necesidad tenía esta mujer de volver a tener otro hijo? Como si alguien tuviera que decidir sobre la maternidad de los demás. La violencia de género se habla mucho, es una lacra en nuestra sociedad que nos afecta a las mujeres, pero que uno de los momentos de más riesgo de inicio es precisamente la gestación. Es uno de los momentos en los que hay más riesgo que aparezca y es algo de lo que se habla muy poco. La genética o la heredabilidad, algo familiar, algo que está ahí. Y aquí tengo que decir que es muy importante pensar que ese bebé o ese feto tiene un papá y una mamá. Y cuando vienen a la consulta, viene la mamá. Y la mamá es la que si tiene una enfermedad mental o del tipo que sea, parece que si le va a pasar algo luego a ese bebé, a ese niño, ese adolescente o ese adulto, es que la mamá tenía esto. Tenemos que saber también, cuando exploremos, esa es mi recomendación, me costó mucho darme cuenta, pero tenemos que saber también qué es lo que pasa en las familias de los papás, porque si en el futuro pasa algo, que no puedan decir, no, es que era la mamá la que estaba enferma, a lo mejor el papá también tenía un trastorno o su hermano y nadie lo había dicho, lo habían ocultado de nuevo por lo de siempre, por el estigma. Se ha hablado aquí ya del estigma varias veces, una palabra que tenemos que tener que saber que está en línea siempre con la salud mental. Todo lo que tiene que ver con salud mental es estigma. Factores sociales, pues que haya una red de apoyo insuficiente o inadecuada. He tenido hace poco una gestante que vivía sola en una habitación,
Cobraba 500 euros, se tenía que prostituir porque con eso no le llegaba más que para pagar la habitación y poco más. Nadie de su familia le apoyaba, o sea, pobreza extrema también hay en nuestro país, en otros países mucha más, por supuesto, pero también hay pobreza aquí. No es solo ausencia de autonomía económica, como nos decía Claudia, pues para a lo mejor no poder tener todos esos supuestos objetos que pensamos que van a necesitar nuestros bebés o van a necesitar nuestros hijos, ¿no? Todos los que hemos tenido hijos sabemos que se te llena la casa de cosas, ¿no? Cosas que a los 3, 4, 6 meses son inservibles y que no sabes ni dónde dejarlos ni dónde regalarlos, ¿no? Pues esto todavía está más en aumento. Y la migración es otro factor de vulnerabilidad muy importante. Ayer vi una chica también licenciada que ha venido de otro país, embarazada, un embarazo, como decía ella, deseado y querido, sí, pero no planificado. Es que no es lo mismo querer un hijo, desear un hijo, que planificarlo. Bueno, pues una chica que ha venido de fuera y que eso le está generando una angustia tremenda, pues porque el clima no es el mismo, la cultura no es la misma, la comida no es la misma, está sola, no tiene trabajo. Pero también hay migración dentro de nuestro país, dentro del Estado español, personas que van del norte al sur, del sur al norte y que a lo mejor no tienen el apoyo necesario. Apoyo que va a ser fundamental en el momento del posparto, en el momento en que la mamá va a necesitar ayuda para cuidar a ese bebé. Y veis que hablo mucho de mamás y también están los papás detrás, pero la realidad es que no están de la misma manera, todavía no están de la misma manera. Y el estigma, en el caso de todas estas mujeres pobres, migrantes, es muchísimo mayor todavía, ¿no? Y esto ellas lo saben, lo perciben ellas y también lo perciben sus criaturas, ¿no? Son factores sociales de vulnerabilidad. Todo esto implica pues, peores cuidados, peor bienestar emocional y esto va a repercutir sin ninguna duda en la salud mental de la mujer y de su hijo. ¿Qué otros factores ambientales hay? Pues lo que yo llamo el triple estigma. Yo soy psiquiatra y soy médico. Y aunque pueda parecer una obviedad, cada vez que doy una charla lo digo. Porque hay gente que no sé muy bien que piensa que somos los psiquiatras. Los psiquiatras somos médicos, hacemos una carrera, 6 años de medicina, 4 años de especialidad. Somos médicos y somos los médicos más estigmatizados del sistema, porque nadie quiere venir a nosotros, porque nosotros atamos, porque nosotros ingresamos en contra de voluntad, porque nosotros empastillamos esto. Algunos ya me lo habéis oído, ¿verdad, Manolo? Lo voy repitiendo, nosotros empastillamos, nosotros dejamos zombies, es que no sabéis hacer otra cosa que ponéis medicación. Pero claro, cuando las cosas se ponen muy mal, entonces vienen y por favor quédatelo, por favor ingrésalo, por favor tranquilízalo, por favor haz algo. Bueno, el estigma psiquiatra es tan importante que si esto en vuestras casas se habla, cuando alguien de vuestro entorno necesite ir al psiquiatra, os va a decir que vayáis vosotros, porque ellos no están locos, porque el psiquiatra es todo esto que yo he dicho, y es lo que nosotros percibimos como profesionales. Pero es que además las personas con enfermedad mental tienen un estigma muy importante. Tengan lo que tengan, un trastorno de personalidad, un trastorno de conducta alimentaria, se vive siempre como algo, como debilidad, algo no estará haciendo bien, o no habrá criado bien a su hijo, o siempre se buscan culpables, ¿no? Cuando la enfermedad forma parte de la vida, todas las enfermedades y también la nuestra. Antes se ha hecho pregunta, ¿las enfermedades mentales se curan? Bueno, a mí me gustaría saber que me diga un cardiólogo qué es lo que cura, un neurólogo, un nefrólogo. Una cosa es que estabilicemos, que lo hacemos todos, pero si tú tienes un infarto, tienes una heridita ahí en tu corazón, que eso no va a desaparecer jamás. Si tienes una esclerosis múltiple, tienes unos puntitos en tu cerebro, eso es curar, eso es sanar. Pues parece que los únicos que no curamos somos los psiquiatras. Y de nuevo reivindico mi labor como médico. Ya me perdonaréis, pero es un tema que en los últimos años me tiene bastante indignada. Pero además está el estigma a los psicofármacos. Mujeres que necesitan un tratamiento, sin ninguna duda, y que se les quita el tratamiento, pues porque como estás embarazada no puedes tomar medicación, pero vamos a ver de dónde se han sacado eso, quiero decir, se puede consultar a expertos, hay páginas, en fin, hay incluso un sitio disponible del Ministerio con un teléfono para los profesionales. No hay que quitar la medicación. Yo ahora estoy esperando que me traigan a una mujer para pincharle, porque desde que se ha quitado la medicación por estar embarazada no hace más que pegar a su madre, porque está fatal, ella está fatal.
Bueno, entonces, estigma a los psiquiatras, a los psicofármacos, al trastorno mental. Es decir, lo tenemos muy mal. Y con esto, ¿qué podéis hacer? Pues cuando habléis en vuestra casa del vecino que tiene depresión o del primo que tiene esquizofrenia o de fulanito que es un alcohólico, pues hablar en otros términos. Porque cuando necesitéis de nosotros no van a querer venir, que es lo que nos ocurre muchas veces. Aparte, la cultura, los valores también influyen, por supuesto, es otro factor de vulnerabilidad. El país de pertenencia, bueno, pues aquí tenemos a las mujeres afganas, ¿no? Mujeres que no pueden ni hablar en público, ni escuchar música, ni salir a la calle, no se les pueden ver la cara, no pueden recibir asistencia por varones en un parto, solo les pueden asistir algunas mujeres, las que en estos momentos están licenciadas en enfermería o en medicina, porque no se van a poder seguir formando. ¿Quién va a atender los partos de estas mujeres? Las parteras, como ocurría en España hace 200 años, esto está pasando en el siglo XXI. Y el sistema de provisión sanitaria. Tenemos que pelear y luchar y defender nuestro sistema de provisión sanitaria, siendo muy eficientes con el uso de nuestros recursos. Tenemos una sanidad en España universal y gratuita, pero esto no es así en todos los países. Pensemos Estados Unidos. Y he traído aquí los gastos de un estado medio. No he traído el de Nueva York, que es más caro todavía. El costo medio de un parto sin seguro médico es de unos 8.000 euros. Si haces cuidados obstétricos pre- y posparto, pero si no los haces preparto, es decir, llegas al momento del parto sin que te haya visto ni un ginecólogo ni una curva de glucemia, más barato. Pero ¿y quién llega en esas circunstancias? Pues todas estas personas que hemos hablado antes, todas estas mujeres, muchas veces migrantes, en situación irregular, que no tienen circunstancias económicas. Tenemos que defender nuestro sistema de salud. Y me quiero referir especialmente a lo que os he comentado, el embarazo no planificado, porque no significa que ese hijo no sea deseado, como me decía ayer esta mujer, ¿no? Sí, yo quería tener un hijo, pero no precisamente ahora. Lo quiero mucho, pero no lo había planificado. Tiene muchísimas consecuencias sobre la mujer, muchísimas, y también tiene consecuencias sobre el niño. Tenemos que ser muy proactivos en la planificación de los embarazos, porque eso va a significar que esa gestación va a estar mejor cuidada y esa madre, ese padre y todo ese entorno va a estar más preparado para poder recibir ese bebé en mejores condiciones. Porque el embarazo, como se ha dicho ya aquí, no protege de la depresión y no protege de que sea una etapa maravillosa, idílica. A mí me han gustado mucho esas fotos que has puesto, yo pongo otras parecidas de la duquesa de Kent o de Georgina, cuando sale allí en su hamaca fantástica con su bata de raso y llena de flores, pero esa no es la circunstancia real, ¿no? El embarazo no protege. Las hormonas se revolucionan. Acabamos de ver toda la cantidad de signos o síntomas y circunstancias que nos pueden dar vulnerabilidad, y hay muchísimo más riesgo de que estas madres, si ya no están bien, empeoran en el momento en que se quedan embarazadas, ¿no? Y todo esto además tiene más riesgo de que haya depresión posparto y que tenga consecuencias la depresión posparto en la crianza del bebé. Pensemos que somos mamíferos y somos de los mamíferos más vulnerables que hay. Quiero decir, un bebé no puede sobrevivir un día sin una persona al lado que le cuide. Otros mamíferos pueden sobrevivir, nosotros no. Si una madre está deprimida, no va a cuidar de ella, pero no va a poder cuidar de su bebé. Seguramente va a haber negligencias en el cuidado, y no porque no quiera, sino porque no puede. Y así veo yo un poco la maternidad, ¿no? Las hormigas me parecen de lo más civilizado que tenemos, pero allí empujando esta hormiguita, ella sola, muy concienciada, que es casi como empujar el mundo, ¿no? Como empujar la civilización, que es lo que creo que hacemos las mujeres, ¿no? Y os voy a poner un caso de una mujer que... ¿Cómo voy de tiempo? ¿Bien? De una mujer que atendí hace ya unos años, que lo he titulado así: ¿qué debo sentir? Esto es lo que me decía ella. Y lo que me dijo, al principio me dijo esto, pero ¿yo qué debo sentir? Y luego me dijo, cuando ya le di el alta, pasaron 6 meses sin enterarme de todo lo que había ocurrido a mi alrededor. Era una mujer en la que voy a revisar sus características. Diréis, ¿pero dónde está aquí la vulnerabilidad? Bueno, pues de todo eso que he comentado, prácticamente nada, porque no hay nadie indemne frente a la posibilidad de tener un trastorno mental. Se ha comentado en la inauguración, en casi todas las familias, no, en casi todas las familias no, en todas las familias hay personas con algún trastorno mental. Y pensar que 1 de cada 5 mujeres no tendrá tristeza después de la depresión, tendrá una depresión,
que muchas veces, como ha dicho Claudia, como los demás miran para otro lado o miran solo a mi bebé y no me miran a mí, lo esconden, se van a llorar al baño y no se entera nadie. Y se enteran, a lo mejor, muchos años después, las personas de alrededor. Yo recuerdo una charla que di aquí hace muchos años, que al finalizar se me acercó una mujer ya mayor y me dijo: te doy las gracias porque ahora me doy cuenta de que lo que tuve después de mi hija fue una depresión posparto. Nadie lo supo ver y, por supuesto, no quise tener más hijos, porque esto influye mucho en el plan reproductivo posterior. Si tú lo has pasado muy mal, no quieres saber nada después de tener más hijos. Esta era una chica, 39 años, casada, con una primera y sorpresiva gestación, de nuevo no planificada, pero bueno, quería tener hijos, solo que, bueno, pues en la etapa en la que estamos ya hemos dicho que la maternidad se va retrasando. Tenía una niña de 3 meses, una niña preciosa, y cuando yo la veo, pues estaba totalmente inhibida, casi no hablaba, enlentecida, perpleja, con esa cara de póker, ¿no?, lenta. Le pregunto al marido qué ha pasado y me dice, pues es que empezó a coger mal el pecho es muy importante, la lactancia materna es mejor que nada, por supuesto, ya lo sabemos, pero existe desde mi punto de vista también una obsesión actual con la lactancia materna y hay muchas mujeres que me lo dicen, es que se empeñan. Bueno, hay que intentarlo. Una cosa es intentarlo y otra cosa es estresar viva a la madre porque de pecho si no puede, ¿no? Pues en este caso cogía mal el pecho y se empezó a obsesionar la madre. Y a la semana ya empezó todo el rato mirándose el pecho, que su hija no se estaba alimentando bien, estaba agobiada, que la niña comía mal, que la niña pues no iba a progresar, ¿no? Le preguntó a la mamá, ¿cuánto tiene tu hija? No sé. ¿Qué mamá no sabe cuánto tiempo tiene tu hija? Te dicen 4 días, 3 minutos y 10 segundos. No lo sabía. Me dijo, nació no sé qué día de marzo. Me dijo el día, no lo he querido poner aquí por cuestión de confidencialidad. ¿Qué te pasa? Pues que yo no sé llevar la vida con la chica. Es que no me importa la niña, no le quiero dar de comer. Habíamos empezado con este problema con la lactancia. ¿Estás triste? No, yo no estoy triste. Su idea, soy mala madre. No me veo salida y me quiero morir. Había empezado a autolesionarse como una forma de pensar, sí, después se podía matar. Una chica sin ningún trastorno mental, trabajo estable, pareja estable, deportista, ningún antecedente en la familia, no había consumo de tóxicos, o sea, aparentemente cero vulnerabilidad, una personalidad sana. No voy a decir personalidad normal, que también se ha nombrado antes, porque la palabra normal también ya nos la podemos desechar de nuestro vocabulario, que me digan que es lo que no es normal. Bueno, pues había empezado a autolesionarse con intención de ir probando para ver si al final conseguía matarse. Me cuesta mucho todo, no sé si me lavo bien siquiera, no sé hacer nada, no tengo iniciativa. Y me dice esa, pero es que yo no sé, le digo, pero ¿cómo estás con tu hija? Es que no sé qué tengo que sentir, qué debo sentir con mi hija. Miraba a su hija y era como si viera un peluche. No me gusta llevar el carrito, a veces me olvido de que lo hago. Salía a pasear y empujaba el carrito y se olvidaba de que llevaba a la niña. Eso hoy en día yo lo veo en la calle. Ayer salí un momento y vi una mamá con un carrito, con sus cascos puestos y mirando el móvil. Bueno, pues a los bebés reconocen esto de la mamá, tienen que interaccionar con la mamá. Si el bebé va en el carrito mirando a la mamá y la mamá va con los auriculares y mirando el móvil, bueno, pues os podéis imaginar que ese vínculo no se va a generar de una forma muy sana. Y a ella no le gustaba llevar el carrito, y es que a veces se olvidaba de que llevaba el carrito, o sea, empujaba el carrito de forma mecánica. Como es tu hija, y me lo dice en tercera persona, dicen que está bien y que es muy rica, dicen los demás. Y a que le gusta jugar con tu hija, dicen que le gusta jugar con un patito. Cuando yo le dije que tenía una depresión, esto es que yo no la quiero, aparece el sentimiento de culpa, no siento afecto por nadie, es como si no sintiera nada, y he llegado a pensar que la daría, es que no voy a poder quererla, desesperanza de cara al futuro, si no voy a poder querer a mi hija, soy mala madre, pues igual no me merezco vivir, ¿no? Tenemos que buscarle una familia que la adopte, se lo he dicho a mi marido, os podéis imaginar cómo se puso la familia, ¿no? Le dijeron de todo, hubo que hablar con la familia, no le digáis nada, está fatal, no os preocupéis. Creo que sería mejor desaparecer, se acabarían todos los problemas. La depresión materna es una de las causas de suicidio de las que menos se habla. ¿Cómo voy de tiempo? ¿4 minutos? ¿3? De las que menos se habla. Y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. No ocurre igual en todos los países.
en países donde las infecciones, las hemorragias, pues, donde el sistema sanitario es de otra manera, las madres mueren de otras cosas. En países como el nuestro es una de las primeras o segundas causas de muerte. La primera causa o segunda de muerte, el primer año de vida del bebé, el suicidio materno. No se habla nada de esto. Y me gustaría poner, aunque sea un poquito de este vídeo, que es el testimonio de una mamá. Si no me da tiempo. Era un bebé muy buscado y un par de muy querido. minutos. Nunca en la vida había tenido problemas de salud mental. Siempre he sido una persona súper activa, súper involucrada en todo, trabajadora, muy sociable. Las primeras semanas realmente me encontraba mal en el sentido que me sentía un rechazo al bebé. ¿Qué quiere decir un rechazo? O sea, no sentía el vínculo con el bebé. Pensaba que era un bebé feo, o quería cogerle en brazos cuando lloraba. Físicamente, imposible de sonreír. Entonces, más que nada sentía pena por el bebé, ¿no? Digo, pobre criatura, que tiene una mamá que no le quiere. Dar pecho es un poco de esto, ¿no? La sensación que te chupa, que saca la vida y que me daba asco. Pero conseguí hacerlo hasta el año, no sé cómo, pero conseguí. Y me acuerdo un día que el bebé dejé con mi madre y mi suegra. Y me acuerdo, lloraba sin parar y le dije, si el bebé está en casa, no quiero volver a ver al bebé, no puedo. Entonces, claro, mi marido no sabía qué decir y no sabía que tenía una depresión postparto. Claro, me consolaba, me decía, no, es normal, eres una madre nueva, es muy difícil. Entonces, claro, vas pensando, bueno, si lo que siento es normal, soy yo que no soy capaz de hacerlo y soy mala madre y bueno, tengo que tragármelo y hacerlo como puedo, ¿no? Dejé de explicar tanto. Cuando mi hijo en septiembre empezó la guardería, es cuando empecé a, respirar un poco y cuidar de mí misma. Empecé a hacer ejercicio cada día, empecé a hacer yoga, empecé a cuidarme a mí, lo que estaba comiendo, porque no comía bien. Y al cabo del año, el niño cumplió 1 año y me desperté, digamos, me sentía, que las nubes que estaban en la cabeza, que no me dejaban pensar, todo pesado, como se me fue. Yo me sentía como querida antes, ¿no? Como yo misma, otra vez. Sigue un poquito el vídeo, pero no me da tiempo de ponerlo. Pero he querido ejemplificar con una paciente que llevé yo y con esta paciente que la verdad es que lo explica muy bien. Volvió a tener otro bebé, le volvió a pasar exactamente lo mismo. No depende de que sea primeriza, no primeriza, puedes tener un primer parto y una primera gestación estupenda y que te ocurra en el segundo o en el tercero. Voy terminando ya. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Bueno, he intentado a lo largo de mi presentación pues que veáis cuáles son las cosas que nos pueden generar vulnerabilidad, que sobre todo, como he dicho, enfoco mi charla siempre en un sentido de prevención, de que si os ocurre a vosotros, en vuestro entorno, a vuestra hermana, a vuestra amiga, a alguien, podáis detectar, podáis preguntar qué tal, cómo estás, cómo lo estás llevando, escuchar, mostraros accesibles y qué es lo que no hay que hacer, pues meter la cabeza debajo del ala, que es lo que ocurre muchas veces. Nos dicen cosas que no nos gustan, no sabemos qué hacer, nos dan miedo y entonces cambiamos de tema. Si alguien nos dice que está mal, tenemos que seguir hablando con esa persona, sobre todo en un momento tan vulnerable, insisto, como es el de la gestación, que hemos visto depresión, riesgo de suicidio y un bebé muy vulnerable al que hay que cuidar. Y me encanta esta ilustración de Barmisen, esta aragonesa, con este espero que está tan esperanzada, ¿no? tan contenta. Y no os voy a poner este vídeo, que forma parte de la campaña que hicimos también con el Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza, de cómo cuidar tu salud mental durante embarazo y posparto. En parte también, claro, lo ha hablado Claudia, pero lo podéis ver si os interesa en nuestra página de Movenred. Y muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias, Claudia e Isabel, por estas magníficas exposiciones. La verdad es que yo me quedo con las ganas de seguir escuchando y supongo que el público también.
No sé si hay preguntas del público y si no, empiezo yo. Estamos en un entorno amigable en el que podéis preguntar, así que, bueno, rompo yo el hielo. Y, bueno, yo creo que para ambas, ¿creéis que estamos entendiendo todos correctamente los cuidados en salud mental en esta etapa desde el ámbito sanitario? Porque hacemos gimnasia preparto, posparto. Hemos visto cómo el cuerpo parece lo más importante, pero la mente, ¿creéis que tenemos que hacer algo más desde el ámbito sanitario? Hemos comentado justo antes, ¿no?, que casi todas las madres, prácticamente todas, van a preparación al parto. Pero es una preparación al parto muy de lo que nosotros como médicos llamamos el suelo pélvico, o sea, de aquí para abajo, ¿no? Físico. Y hay una psiquiatra en Barcelona, que es una pionera en tema de perinatal, que ella siempre dice, ¿y qué pasa con el techo pélvico, no? ¿Quién se ocupa del techo pélvico? Muy bueno. Es verdad que falta sensibilidad, falta formación también a veces a las matronas. Quiero decir que a veces no es por falta de voluntad, es por falta de tiempo, de formación, pero creo que sería un momento excelente en la preparación al parto o en las revisiones rutinarias que el 99% de las mujeres hacen, que se incorporaran algunas preguntas, 3-4 preguntas. Hay cuestionarios muy sencillitos de 3-4 preguntas de cómo estás y que te pueden servir un poco de screening, de referencia de cómo lo está llevando esa mujer y qué riesgos hay. Sí, se podía además hacer esas preguntas en una consulta de primaria y si no, derivar, ¿no? Bueno, pues lo vamos a intentar. Claudia, a mí me ha llamado mucho la atención esto de la cabeza no funciona. ¿Eso es de verdad? ¿Es un mito tan extendido, el mommy brain, sobre la pérdida de memoria y confusión mental durante el embarazo? ¿Es verdad? ¿Pasa a todos? Es otro de los mitos, ¿no?, que son muy frecuentes, esa sensación de que tenemos la cabeza, ¿no?, que se nos ha atrofiado. No, es que están produciéndose un montón de cambios y una de las cosas que se está empezando a conocer, hay un equipo muy potente, creo que lo he comentado antes, en Barcelona, el Neuromaternal, que está haciendo trabajo pionero. Y bueno, lo que viene a decir un poco y lo que los hallazgos últimos es que se reorganiza de alguna forma para que nuestros recursos atencionales estén más centrados en el bebé y en lo que necesita. Entonces, por necesidad, se nos va a olvidar dónde hemos dejado las llaves del coche. Porque digamos que damos paso a priorizar otras cosas que en realidad en el momento vital en el que se encuentra la mujer es mucho más prioritario. Pero claro, eso hace que luego vayas a trabajar y a lo mejor ya no te acuerdes cómo se hacía en el Excel, no sé qué, o ciertas cosas que la mujer interpreta como que la cabeza se le ha roto, ¿no? Digamos que está procesando otra información. Ya, dando importancia. ¿Alguna pregunta o sigo yo? A ver, aquí. Sí. Ha dicho que la mujer es más propensa a la depresión. Yo estoy de acuerdo con ello, pero yo estoy seguro que esa depresión la aguantáis mejor las mujeres sin tratamiento farmacológico que los hombres. El caballero dice que para los que no lo habéis oído, que él no está muy seguro de los datos que ha dado Isabel. Es seguro de que las mujeres sufren más depresión, pero también cree y pregunta que las mujeres podemos aguantar más esa depresión con y sin tratamiento farmacológico. ¿Qué opinas, Isabel? Mi respuesta sería esa, aguantamos más en general. Nos quejamos menos. Había otra pregunta al fondo, al muy fondo, levántate porque no sé si te vamos a oír. Sí. ¿Así se oye? Sí. Vale, genial.
Nada, os comentábamos que nos tocaba muy de cerca este tema y os aseguro que sobre todo yo creo que las nuevas generaciones estamos también muy concienciadas con todo el tema de salud mental perinatal e intentamos incluirlo en la preparación al parto. El problema que nos encontramos muchas veces, como dice la doctora Irigoyen, que a veces esas mamás que pues bueno, pues a lo mejor vienen de otros países, migrantes o con situaciones sociales complicadas, nos cuesta mucho captarlas ya en la primera visita de embarazo. Entonces, bueno, yo sé que tú, Isabel, ves alguna de ellas y quería preguntarte, no sé, un poco, o que nos guíes o nos des un poco algo de luz de cómo captarlas o cómo poder incluirlas en esa preparación al parto. Sé que es una pregunta un poco complicada, un poco utópica, pero bueno, desde tu punto de vista. Bueno, realmente creo que tiene mucho que ver con temas culturales, ¿no? Todos los cuidados que se están llevando a cabo aquí de controles gestacionales muy medidos, es algo que tienen poco asumido estas mujeres, porque en sus países muchas veces eso no es así, o aunque es así, a veces no se lo han podido permitir. Entonces, lo primero es hacer una labor de información, de educación, de qué es lo que se hace aquí, por qué se hace, o sea, poderlos argumentar. Y luego podemos utilizar mediadores culturales, tanto en la Casa de las Culturas, en la Casa de la Mujer. Incluso también dentro de los que trabajamos en el sistema público de salud tenemos un sistema de intérpretes gratuitos que funciona muy bien a través del teléfono, funciona fenomenal, ¿eh? Y podemos utilizar durante 20 minutos un intérprete para poderle explicar en la lengua de esa mujer, incluso a veces a 3, pueden ser una llamada a 3 con la madre de esa mujer, si quieres, o con su marido, o con su pareja, para poderle explicar y que ese traductor, que es un traductor de ese país y que domina ese idioma, le pueda explicar a la mujer esas indicaciones que a lo mejor a ti te parece que si no, no las va a entender. Eso en cuanto a la barrera idiomática. Yo lo he utilizado, funciona muy bien, insisto, es gratuito. Son 20 minutos, pero que si a los 5 minutos vuelves a llamar porque te has quedado, vuelves otra vez a utilizar la llamada, ¿eh? Y luego utilizar los mediadores culturales, sobre todo de la Casa de las Culturas, de la Casa de la Mujer, o sea, de recursos públicos que hay que nos pueden ayudar mucho. Pues muchísimas gracias. La última, porque me echan de Zaragoza. Pues, ¿qué terapias utilizamos? A ver, la verdad es que ahora dentro del área perinatal, aparte de los casos que nos llegan, de terapia más individual, estamos haciendo una labor también de intentar sensibilizar y a través de matronas, por ejemplo, que ellas integren pequeñas charlas de educación para el bienestar psicológico dentro del embarazo y tal. Entonces, hacemos una parte como de prevención, diríamos, para que estén cuidadas y, de hecho, idealmente no nos llegara ningún caso, pero bueno, realmente acaban llegando. Cuando llegan, en nuestro caso, seguimos terapias de tercera generación, que son muy similares a las terapias cognitivo-conductuales a las que estamos muy habituados, que han sido la terapia de elección de siempre, pero incluyendo un poco esta tercera generación, esta tercera ola que está un poquito más, digamos que actualizada, que por ejemplo el mindfulness está dentro de esas terapias, ¿no? Que antes hacía un poco la broma con esto, pero que es cierto que a veces funcionan muy bien en estos casos y bueno, hacemos esa parte más individual cuando lo necesitan. Sí. Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias. De verdad que tenemos que cortar. No me quedaría hablando con estas dos mujeres toda la tarde, pero tenemos que dar paso a la siguiente mesa. Hay que quitar esto.